Buenas noches. Vamos a la semana 24. Ya, Buenas noches. bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto. Ya llevamos unos minutitos sobre la horita, pero vamos a iniciar. Semana 24, ¿ok? Inicia el ministerio de Jesús en Judea. Y es algo muy lindo, muy interesante lo que les decía hace 8 días, que hay cosas que pasaron en la vida de Jesús que no están registradas en algunos evangelios. Esto, por ejemplo, solo está en Lucas y en Juan. Y si uno no se detiene un poco más de lo normal a leer en la Biblia y a encontrar que la Biblia no es un libro normal, que no es una historia cronológica de secuencia, los que en este grupo ya están en los progresos, en el progreso de peregrinos ritmos 4 y ven mis revoltijos de lecturas, un cristiano no puede andar leyendo la Biblia siempre en Génesis, siempre en Mateo. Necesitas agarrar la Biblia y leerla a veces hasta cómo sucedieron los hechos, cómo se escribieron y cómo es que empezaron a ocurrir. A mí me sorprendió mucho descubrir apenas que casi los últimos 4 capítulos de Jueces no son los últimos eventos de Jueces, sino que son los primeros. José siempre me hacía ese comentario de la desaparición de una de las tribus de Israel. No ocurrió al final de Jueces. Históricamente ocurrió al principio de Jueces. Eso había ocurrido al principio cuando se trató de exterminar a los benjamitas, los de la tribu de Benjamín, fue al principio. Y bueno, así es esto. Aquí vamos a ver en la historia de Jesús, en la vida de Jesús, que los eventos no siempre son lo que pensamos o como nos dijeron, hasta que tú lo empiezas a descubrir. Y vean qué lindo dice ahí, faltan 6 meses y medio para la cruz. Estamos en el punto y eso nos da tiempo para calcular. Si hoy es abril, 6 meses atrás son, bueno, ya va a ser abril el jueves, ¿no? Abril, marzo, en febrero, marzo, febrero, enero, diciembre, octubre, noviembre, 15 de septiembre, más o menos le podemos poner una fecha a esto. Está en septiembre Jesús, un septiembre del año 29 después de Cristo, y vienen 6 meses de cierre. Y Jesucristo tenía una agenda súper precisa, súper notable. Van a ver que cuando lleguemos al final, ya aquí nos dice una advertencia, vamos a estar estudiando estos relatos de Lucas y Juan de aquí hasta que se acabe el tomo 2. Ya nos quedan 5 semanas con lo de hoy, 5 lecciones, o sea, perdón, hoy es la quinta, 4 semanas más, 4 reuniones más para cerrar el tomo 2. Y cierra con este ministerio en Perea, en Judea, pero lean el versículo que está en la 230, esto es muy interesante. Al finalizar la lección pasada en la semana 23, encontramos un último versículo de Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo de su agenda, en el que había de ser recibido arriba de quien lo había enviado Dios, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Jesús sabía, tenía que llegar a Jerusalén. Él sabía que iba a morir. Ya se los ha anunciado 3 veces a los discípulos. Ahora, ¿por qué? El mundo en el que vivimos no está listo para recibir el mensaje que predicamos, porque delata su mal actuar, denuncia su hipocresía, denuncia su falta de amor. Y obviamente la gente naturalmente no se arrepiente y dice, sí es cierto, le he regado. No, se defiende, se justifica y se enoja contra quien lo dice. Y Jesús va a estar viviendo esto los últimos 6 meses de su vida. ¿Ok? Entonces, atiende tus lecturas diarias. Esa última parte yo la subrayé ahí en la 231. Atiende tus lecturas diarias y dedica tiempo para meditar y orar. Esto es lo que debería de ser un peregrino en esta tierra. Sí, tenemos trabajo, claro, tenemos familia, desde luego. Pero si somos fieles a la ley de Deuteronomio, que dice Deuteronomio 6:6-7, que memorizamos en diciembre, y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos,
A ver, voy a ver. Marcela, la única que no tiene hijos es Marcela en este grupo, Pita. Los demás que tenemos hijos, y si no tienes hijos carnales, puedes tener hijos espirituales, tú vives repitiendo estas palabras y las repetirás a tus hijos. ¿Cuándo? Andando por el camino, estando en tu casa, al acostarte y al levantarte. Es una vida, es un estilo, es una actitud de cambio. Muy bien, día 1. La identidad ha sido revelada. Y wow, me tengo que parar aquí. Les voy a pasar en un ratito un mensaje que me recomendaron que escuché el sábado, pasó en la radio pública, y hay un pastor que habló de esto y yo se los quiero compartir, como que me sorprendió porque cuando oigo esa predicación, todo cae en su lugar para lo que he estado leyendo y compartiendo con ustedes. Pero cuando dice, se revela entre los suyos, qué asombroso ver a Jesús solo con 12. O sea, tenía multitudes de seguidores y había multitudes a las que les predicaba, pero dedicó su vida a 12 personas durante 3 años y se revela solo a 12. Y, y obvio, eso también causa cierta indignación en los que se creían los portadores de la verdad. Ahí dice, y los judíos todavía no ven y se escandalizan. ¿Quién me quiere contar cómo termina esta página 231? Lo que escribió ahí, casi casi relatándolo, no tanto leyendo, pero contándomelo, platicándomelo como estoy platicándoles. ¿Quién quiere empezar, por favor? En sus propias palabras, como hemos practicado los del MHD. ¿Quién me cuenta? ¿Qué pasa según Juan 7, 11 al 36? ¿Qué está pasando? ¿Quién me dice lo que escribió ahí, literal? José, por favor. ¿Me escucho ahí? Sí. Sí, fuerte y ¿Qué tal? claro. Buenas noches. Bueno, ahí en Juan 11:36, del 11 al 13, pues le buscaban los judíos, ¿no? Era la fiesta de los tabernáculos Sí. y era la partida final de Galilea, ¿no? De Jesús. Y bueno, él va a la fiesta y todos le buscaban, los judíos le buscaban y decían, ¿dónde está aquel? A mí se me hace tan despectivo como dicen, ¿dónde está aquel? ¿No? Yo digo, qué groseros. Sí, Pero bueno, sí. dicen, ¿dónde está aquel? Y entonces murmuraban, ¿es bueno? Y bueno, unos decían, no, es bueno, no, engaña al pueblo, pero nadie hablaba de él abiertamente porque tenían miedo. Bien, Entonces, bien. Buen contexto, José. Ahora, qué increíble. Vean esto. Ese murmullo que se oye entre la gente es el mismo murmullo que se oye hoy en nuestros días. No dicen Jesús, pero dicen, nah, la iglesia te engaña. Te ha hecho un cuento sobre la Biblia y sobre doctrinas extrañas. Eso solo es para engañar a la gente y tenerla atada y sacarle su dinero. Otros dicen, no, sí, Él es el bueno, Él es el verdadero. Y también Jesús está actuando un poco extraño porque como que al principio se niega, pero llega a la mitad de la fiesta, se presenta en el templo y enseña. ¿Qué les sorprendía? ¿Quién puso algo ahí en lo que esto? ¿Qué les sorprendía de Jesús? Hermana Paquita, por favor, tu audio. Ahí se sorprendieron de que se maravillaban de que pues él no sabía, ahora sí que no, que sabía las letras sin haber estudiado. Bien, le consideraban a Jesús un campesino, un carpintero, un iletrado sin estudios, pero su autoridad con la que enseñaba y vivía les sorprendía. ¿Ok? Y esa enseñanza no está el registro que estaba enseñando, pero es todo lo que estamos aprendiendo. Exactamente qué les escandalizaba, no sabemos, pero era toda su enseñanza. Y vamos a la siguiente página, obviamente ahí está el versículo, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Y uno que se pone a investigar y hacer la tarea y estar leyendo toda la Biblia de pasta a pasta, en una secuencia, en un reto personal, puede darse cuenta cuando algo no encaja y cuando vemos que Jesús estaba declarando la verdad. Ahora, ¿de qué los acusa Jesús? Pita, por favor. Buenas noches a todos.
ellos buscaban su propia gloria, no estaban realmente, bueno, ellos hablaban de la ley de Moisés y tal, pero no necesariamente era que fueran tan fieles o que quisieran realmente cumplir la ley tal cual, sino que realmente querían como vanagloriarse. Bien, muy bien. Y añadiendo un poco a eso, también decía que lo querían matar, ¿no? O sea, no solamente era buscar su gloria, no cumplir la ley, como dice Pita, pero lo buscaban matar. O sea, ¿cómo es posible que en nombre de Dios hagas cosas que van en contra de Dios? Es tremendo. Y los vuelve a acusar, o sea, después de que los acusan el 18, los vuelve a acusar por ese celo raro por una religión, los vuelve a acusar diciendo que juzgan por las apariencias y no con justo juicio. Ya, Pita, justo fue ese versículo que me pasaste cuando teníamos la escuela dominical en el sea tolerante, el no juzgar con juicio justo. Ahora bien, tenían la información, pero incompleta. Y ese es un grave crisis en nuestros días. La gente tiene información, pero a su modo, a su conveniencia. No les gusta, les encanta el Dios de amor, pero no les gusta el Dios de santidad. Les encanta el Jesús de misericordia y compasión, pero no el Jesús ocupado y discipulando a los demás. Y agarrar a Dios de menú, a ver qué me gusta, qué me sirvo, qué agarró, es una de las grandes crisis, el no poder agarrar el paquete completo, la historia completa. Entonces, le dicen, señales, queremos señales, pero ¿sabes qué? Lo que no querían era creer. Jesús ya había hecho las señales, las hemos estado estudiando en sus parábolas, en sus milagros. Y bueno, ¿qué acaban haciendo los alguaciles? Van y lo arrestan. Lo intentan arrestar, dan la orden de arresto. Y obviamente no era el tiempo, faltaban meses para eso, eran octubre, faltaba, y Jesús sale bien de ahí sin problema. Vamos a avanzar a estos ríos de agua viva, y el agua en la Biblia es algo poderoso, siempre aparece el agua, y aquí promete que correrán ríos de agua viva de nuestro ser. ¿Pero qué provoca estas palabras en la gente? Dice que disensión. ¿Disensión? Dime, cuéntame, Ma, ¿qué pasa ahí? ¿Qué reporte traían de quienes debían arrestarlo? Ya que se dio la orden de arrestarlo, ¿qué le dicen? ¿Qué dicen los que lo iban a arrestar? Pues es que unos preguntaban si era del linaje de David, de dónde era, si ha de venir el Cristo, y entonces discutían. En vez de creer, empezaban a buscar, pues sí, discusión, y contendían en vez de ser dócil a la enseñanza de lo que estaba diciendo Jesús. Bien, bien. José, y ahorita Pita. José. A mí algo que aquí me encantó fue que entre ellos mismos, los alguaciles, cuando lo iban a aprender, decían, es que nadie habla como este. Entonces, igual volvemos a esto, pero me encanta cómo se expresa. Dicen, nadie habla como este. Bien, Entonces, Pita. Ibas por ahí, ¿verdad? Pero cuéntanos, Pita, no importa, danos Sí, tu era apreciación. básicamente eso, que ellos mismos también se sorprendían y decían, bueno, es que jamás nadie había hablado así, ¿no? Entonces, por eso había disensión, porque cuando los estaban enviando realmente para que lo prendieran, lo atraparan, pues quizás no pudieron, no sabían qué hacer, porque dijeron, bueno, pero es que, ¿por qué no lo vamos a detener? Aparte, nadie es como él, nadie habla así, entonces, sí, era más o menos por donde iba José. Bien, sí, ¿no? ¿Qué creen? Eso me ha pasado en la vida. Cuando me ha tocado enfrentarme a mis autoridades porque cometo alguna falta o ellos creen que cometí alguna y no la cometí y nos podemos arreglar, el poder hablar con ellos sabiendo que son la autoridad y yo les digo, usted es la ley, si usted dice el corralón, nos vamos al corralón. Si yo infringí la ley, aunque le digo que no lo hice, pero si usted lo dice, usted lo es y vamos, deme mi multa. No, joven, nos podemos arreglar. ¿Qué pasó? ¿Usted está sirviendo al Dios de los cielos? Y ahí se quedan, ay, no lo tocamos porque... Y me he salvado algunas no, algunas me han hecho unas cosas tremendas por mis faltas y eso es parte de aprender, pero creo que es lo que veían esta gente encargada de arrestar, que les hablaba y les decía, no, espera, no podemos arrestar a alguien así. Y bueno,
¿Qué pusiste ahí, mamá, en la última? Cuando declaran... Sí, dice que pues les llama malditos, ¿no? Porque dice, bien. que no saben la ley, maldito es, pero, pero entonces Nicodemo defiende esto, ¿no? Dice que Lo no. defiende... Perdóname, sí, ¿cómo pusiste? Cuando declaran malditos a los ignorantes, ¿lo defiende? Defiende Nicodemo. Ok. Ese Nicodemo es el de Juan capítulo 3. Ujú. Y es el Nicodemo que Dice, en el futuro va a estar con José de Arimatea pidiendo el cuerpo de Jesús. sí, porque dice que es el que vino de noche a él en ese Juan capítulo 3. Sí, Y sí. entonces lo identifican y que era uno de ellos, era uno de esos maestros de la ley o no sé qué tanto fariseo. Y Bien. después cambia la historia, ¿no? Excelente. Y por eso hay disensión. El mismo concilio que está dividido acá lo va a estar después. Y lo vamos a ver. Ok, vámonos al día 2. Esta historia es una situación que tienen que saber con madurez. Todos los que estamos acá tenemos la madurez. Jacqueline, bienvenida. Ya sé que no eres Amy, tu hija, pero Jacqueline, te debo un artículo. Me pasaron un artículo muy bueno de por qué los demonios pidieron irse al hato de cerdos. Lo empecé a leer, lo quise revisar antes de pasártelo, pero te lo voy a hacer llegar, Amy. Te lo prometo que te lo voy a pasar. Ya te dije, Amy, ¿viste? Muchas gracias, ya Sí, sé. sí, te la voy a pasar, Jacqueline, pero mira, voy a decir algo que tienen que tener cuidado. Esta sección de Juan 8, del 1 al 12, no es original. No está en los escritos más antiguos. No es algo, como se suele decir, inspirado por Dios. Es algo que no escribió Juan, que se añadió después a la Biblia, pero que no tiene nada de malo. Es algo, una historia muy sorprendente que muchos usan, que muchos leen, la mujer acusada de adulterio y sorprendida, pero no pertenece a los originales escritos en griego. No hay documentación que apoye que esto es del original, pero es un buen añadido y que corresponde por todos lados con el mensaje, con la enseñanza y con el valor de lo que Cristo enseñó. Y es bueno saberlo porque el primer ateo que te encuentres te va a venir a decir, eso ni siquiera está en los originales. Y le vas a decir, sí, pero ¿qué tiene de malo? Veamos qué dice el mensaje. Después de reposar, encontramos a Jesús en el monte y a la gente que venía y él que, eso, les enseñaba, gracias a Eva, les enseñaba y viene uno de los cuadros más conocidos en la vida de Jesús. Ahora, esto que está añadido está bien, porque hay muchas cosas que Jesús hizo que no están. Pero esta que sí está es muy hermosa. ¿Qué pasó, mamá? Perdón, ¿por qué? ¿Y cómo fue? O sea, ¿por qué fue añadido por Juan? ¿Por tradición oral o No, 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 cómo? no. No lo añadió ni siquiera Juan. Juan no lo escribió. Ah, Aparece, y bueno, en unos originales no aparece y en unos otros sí aparece. Y bueno, perdón. No tenemos ah, originales. Tenemos copias de copias de copias y las copias más antiguas no está este pedacito. Pero la historia es muy valiosa, muy importante. Y si por algo está ahí, yo hoy que confío en la escritura y que conozco lo que no está, o sea, todos los apócrifos, le contaba en otro estudio hace una semana, mi mamá me hacía ojos de, ay, Misael, ¿por qué estás leyendo el Evangelio de José de Arimatea? Y me lo leí y me clavé tanto que me puse a leer otros evangelios. Agarré el de María Magdalena, agarré el de el Apocalipsis de Esdras, y me informa más porque tengo una base o un conocimiento de la Biblia que ya le leo y me arriesgo, sí, se los confieso, me arriesgo a leer de más y con mis dudas y con mi poca fe que tengo, me hacen dudar, pero solamente me pongo a orar, pero a mí me abre el cuadro para lo que yo necesito. Entonces, esta historia es asombrosa. Además de ser asombrosa, ¿saben? Es una historia que al mismo tiempo me causa problemas porque dice que Jesús escribió algo en el suelo, ¿no? ¿Qué escribió Jesús en el suelo? A ver, cuenten teorías sobre lo que pudo haber escrito Jesús en el suelo. Yo A ver, José. Yo en un estudio que llevé de Juan, que me encanta, es mi evangelio favorito, decía que Jesús es una de las teorías que él escribía los nombres de los pecadores o los pecados de las personas que estaban acosando a la mujer.
Buena Entonces, teoría. eso me encantó, o sea, dije, wow. Entonces, que cuando ellos veían eso, se echaron a correr. Bien, bien. Ah, otra teoría dice que Jesús se puso a escribir los 10 mandamientos en el suelo. Ah, Y obvio, nadie ha hecho doctrina de eso, nadie, y todo, y ese no, detalle tan impresionante, porque parece un detalle está tan fuera bien. de lugar, tan, ¿por qué lo menciona si no nos va a decir y nos deja picados con la duda? Bueno, es porque eso sucedió, extiendan esto, aunque no está en los originales y es algo que está, es algo que sucedió que alguien vio y lo anotó y lo escribió. Esto pasó. Y bueno, Es- todo el mundo conoce el versículo 7, ¿verdad? ¿Qué pasó, mami? Si yo me atrevo, el material lo dice abajito. Yo pensaría que Jesús pudo haber escrito misericordia, porque es lo que estaba ejercitando con esa mujer, ¿no? Ah, buena teoría. ¿Qué tal si en el suelo estuvo escribiendo misericordia? Porque todo el mundo sabía que decía el Antiguo Testamento, misericordia quiero y no sacrificios. Y esto, y bueno, es hermosa la palabra y rápido nos pasamos al siguiente tema. Bien, ok, de la mujer, ¿qué podemos aprender? Ah, también, hay una trampa ahí. Si la mujer fue sorprendida en adulterio, ¿por qué la Exacto. traen sola, no? A ver, cuéntame, José, dame tu visión. Yo quiero escuchar lo que tú aprendes. Sí, justo eso, ¿dónde está el adúltero? Porque para Él. adulterar se ocupan dos. Entonces solo estaba ella y al final solo permaneció ella y todos se fueron. Sí, sí, bien. Y la ley marca, Pita, por favor, tu comentario. Bueno, en realidad es una pregunta porque sí, o sea, yo pensaba, bueno, y el fulanito, ¿por qué no? Pero bueno, no me acuerdo qué dice la de ley acerca del fulanito, pero más de que dónde estaba él, yo lo que pensaba era, por, o sea, en qué cabeza morbosa para ver a alguien, como dice, porque dice en pleno acto de adulterio. O sea, Sorprendida, sí. ¿cómo? O sea, menos que hubieran estado en la plaza pública como para, ¿no? Que alguien pasó y los vio y llamó a los otros. Entonces, a mí me llama mucho la atención esa parte, más bien de que, pues, que digan que la vieron en el acto mismo de adulterio, que A fue mí se me sorprendente. hace, a mí se me hace una trampa tipo Dalila. Así estaba con al Sansón, lo traía cerquita a los filisteos. Otra trampa de estas, acuérdense que se le hicieron a Daniel. Con Así Daniel la es. ley cambió y lo vieron en sus aposentos orando. Todo el mundo sabía que oraba al Dios del cielo. Cambian la ley para agarrarlo. Jesús sabía, acuérdense, acabamos de leer, estos los acusa de ser unos hipócritas, de ser unos que buscan su propia gloria, que lo quieren matar. Y querían decir, a ver, qué va a decir Jesús? Está en adulterio, la tienen que apedrear. Pero si la perdona va a faltar a la ley y lo apedreamos a él. Y Jesús siempre sale con la tercera opción. Y esta es, ¿no? Así, con una... Esto es majestuoso, cómo Jesús puede resolver incógnitas y problemas y las palabras de consuelo para todo ser humano. ¿Quién te condena? Nadie, Señor. Le dice Señor, ¿eh? Le dice ya Señor. ¿Ok? Vete, no peques más. El mismo, espero que todos nos quedemos con ese consejo. No pequen más, ya no más, no más. La luz del mundo, vámonos. Copia el versículo 12, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Por qué hay esta reacción a sus palabras? ¿Qué pusieron aquí en la primera pregunta? ¿Alguien que quiera compartir? ¿Qué puso? La reacción a sus palabras ahora tomo otro enfoque. ¿Pita? O quien quiera, no se preocupen. Es que vi tu movimiento y creí que habías levantado tu mano. Bueno, en realidad me estaba acomodando los lentes, pero... Ah, dale, Pita, por favor. Dale. Ah, bueno, creo que es porque dice, bueno, le decían, tú das testimonio de ti mismo, o sea, como que no es válido, no es, pues imagínate, tú y yo puedo decir, ay, pues yo soy la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Pero, pues normalmente, incluso la misma Biblia dice, tú no te enaltezcas tú mismo, sino Dios es que te tiene que enaltecer.
aunque ellos eso no era realmente lo que más les interesaba, pienso yo, ¿no? Después de leer todo esto. Claro. Pero sí le dicen, es que tú hablas por ti mismo, entonces eso como que no es válido, ¿no? Algo así. Bien, bien, exactamente. Acabas de dar respuesta a la última pregunta que está en esta página. Y obvio, todos sabemos que el testimonio de Jesús no era respaldado solo por teorías o ideas. Él, su vida lo respaldaba. Y si se acuerdan en Juan capítulo 1 que dice que Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y vino a dar testimonio de la luz. Juan había hecho su trabajo tan perfecto que él había presentado a Jesús tan claramente que no había dudas. Sabían de dónde venía, sabían lo que predicaban, pero lo dijo Pita, no les importaba. Ya habían hecho un veredicto y habían dicho, él no es. No vamos a creer, no importa las pruebas que presente. Ahora, a ver, me encantaría respuesta sobre la última. ¿Cuál era el verdadero problema? Y a mí me encanta cómo termina. Y el de hoy. Este problema que Jesús enfrentaba es el mismo que hoy enfrento. ¿Qué pusieron ahí? Cuenten lo que hayan puesto en la última pregunta. José. Incredulidad y el corazón. Bien, una incredulidad, un corazón duro. A ver, Así. voy a ver, ¿alguien más? Ya participó José. ¿A qué se debe esa incredulidad? Según el A la contexto, ¿qué falta notan? de fe. Ok, claro, falta de fe. ¿Y qué dirías que es la fe, Jacqueline? Es la certeza de lo que no puedes ver. Bien, bien, es la confianza, confiar, pero creemos firmemente que la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué es? Por el La ver. palabra de Dios. Por la palabra de Dios. Yo le puse algo acá, yo le puse, no conocían a Dios, no conocían a Jesús y no querían conocerle. Y conocer a alguien, ¿qué hace falta para conocer a alguien? Tratarlo. ¿Cómo dijiste, Eva? No te escuché. Tratar, conocerlo, leer su palabra, por ejemplo, nosotros, ¿no? Tenemos que leer su palabra para poder conocerlo, porque pues cuando somos pequeños nos hacen conocerlo de alguna forma, pero no es verdad, o al menos yo me he dado cuenta, ¿no? Que todo lo que yo sabía no es verdad. Bien. Y usaste la palabra tratarlo, ¿no? Sí. Tratarla. Ok, ¿qué pasa con tratar a las personas? ¿Por qué no nos tratamos más? ¿Por qué no nos hemos visto más? ¿Qué nos hace falta casi siempre que decimos, yo no tengo Tiempo. tiempo? ¿Y qué dice hasta arriba en la página esta que estamos? Dice, sacamos mucho provecho de este capítulo si dedicamos Tiempo. tiempo. El poderle dedicar tiempo personal a Dios y a su palabra es vital para quitarnos la falta de fe que dice Jacqueline, la incredulidad y la dureza de corazón que dice José y esa actitud tan terrible que estaba platicando con Pita o que Pita nos estaba platicando en el sentido de que luego lo acusan de no, tu testimonio no vale y no importa y no nos interesa. Vamos a avanzar, 234. Una resistencia. Y hay que hablar esto con compasión, porque me doy cuenta en ustedes que esa resistencia, de algún modo, Dios la sanó, la quitó, la pudo sustituir con algo más, y ya no veo resistencia en ustedes. Pero en algún momento de sus vidas, en algún momento de mi vida, yo viví con esta resistencia. Yo me resistía a creer, yo me resistía a obedecer. ¿Por qué? Porque como humanos que somos nos gusta hacerlo a nuestro modo, a nuestra manera, a nuestro tiempo y a nuestra conveniencia. Y dice el versículo 24, oigan, qué bonito copiar la Biblia, ¿verdad? A ver, léelo, mami, léelo, por favor. Sí, ese versículo me impacta, me acordé de un canto que hacían unos hermanos que así decía, y que eso es lo que está pasando en el mundo, porque dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, el yo soy, ¿no? En vuestros pecados moriréis. Y tristemente y desafortunadamente, eso es lo que está pasando. Las personas aún vivas están muriendo en sus pecados, y los que se mueren, que no están en Cristo, pues en esos pecados están muriendo.
Sí, sí, por no creer. Ahora, son 6 versículos que nos hacen copiar esta semana y es un ejercicio. ¿Saben de qué tipo y de qué calidad es este ejercicio de copiar? Es un ejercicio de reyes. Deuteronomio 17 le pedía a los reyes de Israel eso. Copia este libro de tu mano y ten una copia cerca. Pita, ¿vas a comentar algo? No, pensé en los escribas, ¿no? Que ellos quizás eran los que, pues a lo mejor el rey no lo hacía propiamente porque tenía gente que lo hicieran, pero bueno, sí, es como tú dices. Bien, ¿no? Y es que también, ¿qué tiene un rey o un escriba? Tiene una posición, un estatus. Este es un ejercicio hermoso, ¿saben? He escuchado a 2 personas últimamente, uno de mis pastores favoritos, que está haciendo una obra pequeña, pero esas obras pequeñas son las más apasionantes, y uno de los misioneros que hemos recibido en nuestras reuniones, su proyecto futuro es copiar la Biblia. Cuando yo la empecé a copiar, me quedé en Éxodo capítulo 14. No copié más porque ya mi tiempo no me dio, pero me copié de Génesis 1:1 a Éxodo 14:13 a letra, a mano, en mis cuadernos, y ellos me dicen, estoy empezando a copiar mi Biblia, voy en Génesis 12, voy en ahí, y obvio, es muy fácil empezar, pero terminar la labor de copiar la Biblia a puño, lo estás haciendo. Estos versículos que hoy copiaste y estos versículos que estás viendo, y saben, mi papá era una de sus actividades favoritas. En uno de sus miles de otros estudios que nos hacía hacer, hojas y hojas y hojas de copiar la Biblia. Es un ejercicio sano, no solamente espiritualmente, también te da una cuestión intelectual, cerebral, una cuestión mental y de escritura y de mano. ¿Y qué papá no dice? Yo quiero que mi hijo aprenda a escribir bien, ¿verdad? Que tenga uno eso. Eso es lo que Dios quiere con nosotros y así nos creó. Ok, ya leyó mi mamá el versículo increíble de que la gente no quiere creer, prefiere morir en sus pecados, tristemente. Y aquí viene uno de los versículos favoritos para mí, porque yo en mis redes sociales me pongo como libertad, me encanta la libertad, y ahí dice, ¿cómo se logra la verdadera libertad? Ahora, la gente solo le gusta la D, el punto D, ¿no? Conoceréis la verdad y seréis libres. Oye, perdón, ni siquiera quieren conocer la verdad, solamente ser libres. Y la verdad os libertará, ¿no? Pero no ven que hay 4 pasos. 1 es creer en las palabras de Jesús, ser sus discípulos, perdón, permanecer en su palabra, ser sus discípulos, conocer la verdad y ser libre. Hay 3 puntos antes de la libertad. Permanecer en la palabra y me encanta verlas permaneciendo hoy en la semana 24. Nos quedan, iba a decir otras 24, pero no, 18 semanas más de estudio después o 5 más y 14 después en el tomo 3. Permanecer en la palabra es el primer paso. Ahora, hay muchos que permanecen en la palabra, pero no son discípulos. ¿Qué significa ser discípulo? Discipularme con alguien y discipular a alguien. Toda la vida de discipulado se trata de eso, el poderme dejar discipular y el poder discipular a otra persona. Y el discipulado es transmisión de vida. Esos son los únicos 2 procesos que te permiten conocer la verdad. Si tú no permaneces en la palabra y te discipulas y discipulas a otro, no puedes conocer la verdad. O sea, el acto mismo de preocuparte por otro te hace que abras los ojos y te des otra forma de vivir. Ahí José trae una experiencia de una discípula nueva que pescamos en el MHD, gracias a Dios, y obviamente sin que José me cuente, yo sé lo que ella está experimentando al preparar su clase, al entenderse como qué voy a hacer para decirle ahora a esta persona, cómo lucho con sus resistencias, con sus creencias de antes. Eso te hace conocer la verdad de una forma distinta, ¿vale? Y ser libre. Ok, y Jesús se lanza fuerte después de esta declaración. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y aquí pone Dios, o Jesús también en sus palabras pone 2 familias, los libres y los esclavos, los hijos del diablo y los hijos de Dios. Y hay que ser prudentes y sabios al hablar esto con los que no conocen, porque van a sentirse ofendidos. Imagínate, hijo del diablo. Pues no.
nadie lo va a aceptar de primera instancia. Y tiene mucho esto que ver con todo lo que es el Antiguo Testamento, desde Abraham, las obras de Abraham. Y a mí me encanta el texto. Voy a tocar los temas donde mi papá habla, porque dice, qué trágica situación de quienes creen ser de una familia o de una religión que los haga creer que son hijos de Dios. Y no, Jesús es claro, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y no las puedes oír porque no sois de Dios. Y seamos pacientes, seamos amorosos, seamos también mucho más diligentes en llevarle la palabra a la gente. La verdad, yo sí creo que mucho de lo que la gente no quiere estar es por nuestro propio descuido, por nuestra propia forma egoísta y atareada de vivir. Y si no, dice la Biblia en Romanos, ¿no? ¿Y cómo irán o oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo verán las obras de Jesús si no estamos haciendo la obra? Y obvio, veamos la página siguiente, 235. No hay peor sordo que el que no quiere oír. Yo he dicho ya varias lecciones hace semanas que digo, no hay peor ciego que el que no quiera ver. ¿No? Ah, bueno, lo dice aquí también, no hay peor ciego que no, y no les gustó, obviamente. ¿Qué le dicen? Resume el texto. ¿Quién me quiere hacer su resumen antes del versículo 51? ¿Quién me lee? José, léemelo, por favor. ¿Cuál? ¿El de no hay peor sordo que el que no quiere ver? Ah, no. En lo que tú pusiste en el blanco, resume el texto. ¿A lo blanco? Resumen, Yo puse a Juan 1, del 1 al 3, que es la preexistencia de Jesús. Ok. Porque él ahí dice, él era antes de Abraham, el texto que nos dice de ahí. Bien. Sí. Nos habla de que él era antes de Abraham. Sí. Entonces, cuando él dice ese yo soy, yo me remitió automáticamente a Juan 1, del 1 al 3, donde ya habla de la preexistencia de él, que en el principio era el verbo, y el verbo era con él, y el verbo era Dios. Entonces, bien, sí. Esa parte termina con el de antes de que Abraham fuese, yo soy. Y él dice, porque le preguntan, ¿tú eres mayor que Abraham? Pero antes de hacerle esa pregunta, le hacen unos insultos. ¿Qué opinan? A ver, mami. Sí, es que ahí dice que Jesús dice, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y entonces a eso luego atacan los judíos, porque entonces lo acusan de tener demonios, ya que Abraham y los profetas pues habían muerto. Dice, ¿acaso él es mayor? O sea, lo consideraban un profeta, no Dios mismo. Entonces por eso se confunde, ¿no? Entonces dice, ¿cómo? Aquellos murieron, pues también debería de morir. Pero dice, antes de que Abraham fuese, soy yo. Entonces, y entonces las reacciones que toman piedra, y bueno, también algo impactante, porque dice, esto no lo dice ninguno, bueno, no sé, en otra parte dice que Jesús desapareció en medio de ellos, ¿no? Pocas veces hacía eso Jesús, ¿no? Ah, pero no desaparece corporalmente, no, o sea, se escapa. No, se va, pero... Ah, bien, sí. Sí. Pasa en medio, pero ok, no solo le dicen que tiene demonio, insulto y ofensa ya escrita antes y que ya habíamos visto, que en el nombre de Belcebú sacaba el demonio y le dice, ¿cómo un reino dividido va a durar? También le dicen samaritano. ¿En qué consiste este insulto de decirle samaritano a Jesús? ¿Qué creen que es? ¿Qué significa decirle samaritano a Jesús? Pues... Sí, dilo. Que no era judío. Los de Samaria habían tenido ya alguna cuestión y era un grupo aparte. Por eso se admiran cuando él habla con la mujer samaritana, porque era un grupo repudiado, no parte de los judíos. Creo que era una mezcla, ¿no? Sí, había una mezcla tanto de sangre, pero también una mezcla sincretista de culto a Dios y a otras cosas. Una no pureza, pero obviamente había mucho prejuicio, pero también estaban tratando de entender, porque miren, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús les está hablando de algo diferente totalmente a lo que la ley pura de Moisés significaba.
Jesús les hablaba de la resurrección. Entre ellos mismos había división. Los fariseos decían que sí había, los saduceos decían que no había resurrección. Entonces, cuando Jesús está presentando toda esta nueva vida del reino, les parece blasfemo y lo quieren apedrear. Y obviamente, como dice mi mamá, sale en medio de ellos. Muy bien, día 3. Tantas opiniones sobre Jesús. Increíble que de Jesús no hay un solo escrito de él, pero es de la personalidad que más libros se han escrito en el mundo. Tantas opiniones, pero solo hay una verdadera. Vamos a hacer el bosquejo rápido de Juan 9, 1 al 14, ¿no? Jesús sana a un ciego de nacimiento, ¿vale? Pero esto es cuestionado. ¿Por qué, no? ¿Cómo lo sana? Y la pregunta de los discípulos es, ¿este pecó o quién pecó? ¿Sus padres o él? Y hay preguntas ahí medio ociosas, medio fuera de lugar. Y Jesús les dice, hey, tranquilos, esto es para una explicación de la obediencia, de la sanación. Y le dice, el ciego empieza a ser interrogado, ¿no? Por los fariseos, son traídos los padres del ciego, sin Dios nada podemos hacer, creer en el Hijo de Dios, los ciegos ven y los que no ven son ciegos. Y vámonos al desarrollo amplio. Hay involucrados, y aquí mi papá usa la imaginación de ser un reportero e investigar el caso con cuidado, ¿verdad? A ver, Pita, ya que tienes tu micrófono, cuéntame, ¿qué dices de los vecinos? ¿Qué pasa con los vecinos? ¿Qué escribiste ahí en la parte de los vecinos? Bueno, yo escribí, algunos de ellos estaban asombrados y se gozaban de ver al que había sido ciego por todo el tiempo. Otros dudaban y algunos pocos temían. Les parecía algo increíble, algo sobrenatural y no sabían qué pensar. Bien. Ahí también estos vecinos decían, oye, ¿es él? ¿No lo estamos confundiendo con otro? ¿Y qué creen? No, los vecinos van y le preguntan, oye, ¿tú eres el que era ciego y ahora ve? Y dice, sí, soy yo. Yo antes no veía y ahora veo. Muy bien. Paquita, ¿tienes alguno de estos que te gustaría dar? ¿Tienes el de los fariseos? ¿Sí? Sí. A ver, cuéntanos, ¿qué escribiste de los fariseos? Yo le puse, no creían que había recibido un milagro de Jesucristo, porque ellos consideraban a Jesús un hombre pecador, porque quebrantaba el día de reposo. ¡Qué fuerte! Considerar a alguien que sana un pecador, uno que quebranta y viola la ley. Y también le echaban tierra a su procedencia, ¿no? Decían, ¿cómo que de Galilea un profeta? ¿Qué hay de bueno allá en Galilea, no? ¿Y qué deciden? Traigan a los papás, ¿no? Y bueno, ahí vienen los papás y este es el testimonio más, por así decirlo, gracioso y más raro. Ahora, a ver, y ahora también le tiran, a ver, los fariseos también no solo le han dicho ya samaritano, no solo le han dicho demonio, también le dicen, ha nacido en pecado, o sea, lo tratan de un bastardo, como que su papá, quién sabe quién fue, porque todos sabemos que María se embarazó antes de casarse, o sea, ese historial no nos lo van a venir a contar, y si no creían en el ciego que veía, no iban a creer en que María había sido concebida del Espíritu Santo, y es ataque tras ataque tras ataque. Yo les dije a la primera día o a la primera página de este estudio, el ataque se empieza a volver muy feroz, muy intenso, y muy descarado. José, ¿qué pusiste en la entrevista a los padres? ¿Qué dicen estos papás del ciego? Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a él. Él habla por sí mismo. Tenían miedo de los judíos. Qué fuerte, pero también qué claro es, a ver. En cierto modo, con su temor, no quieren dar declaraciones y dicen, Sí, miren, no. está grandecito, pregúntenle. Y sí es este es el nuestro, o sea, nosotros tuvimos este hijo, la verdad, pero que ve ahora, no lo sabemos. A ver, mami, cuéntame el interrogatorio al ciego. ¿Cómo que el ciego ve? ¿Qué pasa? Sí, el hombre sanado, ¿no? Dice que lo mandan llamar y le dicen los fariseos que le dé gloria a Dios, no a Jesús, porque supuestamente Jesús es un hombre pecador, como había dicho Pita, ¿no? Hace rato, lo había hecho en el día de reposo, y en vez de ver lo extraordinario, se pierden en la religiosidad, ¿no? Y le dice, y entonces el ciego le dice que eso él no lo sabe,
si es pecador o no, dice, pero dice, y dice unas palabras hermosas, dice, pero yo era ciego y ahora veo. Y ahora Y veo. vuelve a dar testimonio, por lo que, bueno, ahí vienen las consecuencias, ¿no? Es expulsado. Pero después Jesús lo encuentra y le pregunta así, si él cree en él como el Hijo de Dios, y le responde, creo, Señor, y le adora, ¿no? Entonces es una conversión, sí, a partir de una sanidad física, pero muchos otros la habían tenido y no creían. Entonces él le llevó y realmente ejercita la fe en Jesús. Sí, este pasaje es tan tremendo porque después que se encuentra Jesús con él y no interviene Jesús, Jesús no va a defenderse, a mostrar sus credenciales, podía haber llegado y lo hubiera podido haber hecho ciego otra vez y decirles, miren, vean, ya no ve, ahora ve. Y les va a decir, ¿vieron? Y no veían, estos estaban más ciegos que el ciego. Y vean, yo lo relaté de esta forma, yo voy a hablar como el reportero, yo me inventé un diálogo acá y les voy a contar lo que puse, mira, yo soy el hombre sanado, lo voy a leer así, ¡puedo ver! Entiendo que quieren verme como una rata de laboratorio. Sé que preguntaron por mí, me pusieron algo en los ojos. Había una voz dulce y tierna que me ordenó que fuera a lavarme y no me pude negar. Lo hice y todo se hizo luz. Pude ver y los primeros en no creerme fueron mis vecinos, pero los convencí que era yo mismo. Ahora, que ustedes vengan con preguntas extrañas cuando puedo ver y no sé mucho de religión, la verdad. No sé mucho de escuela porque nunca he ido a una. Lo que sí sé es que ese hombre, Jesús, me sanó y ahora veo. No sé cómo ustedes no pueden ver lo que yo, cuando era ciego, no veía y ahora veo y ustedes no. Y es cuando lo quieren expulsar. Pero algo así se debió haber echado este hombre sanado. Y versículo 39, qué bonito que esta historia está relatada en el contexto de las palabras de Jesús. Dice, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Tremenda declaración de Jesús. Muy bien, avancemos, nunca nos va a dar tiempo, ya nos quedan 9 minutos. Día 4, el buen pastor. Hoy esto del buen pastor está en boca de todos ahorita acá en la iglesia porque mis niñas están haciendo borreguitos. Ahí la maestra Paquita les acaba de enseñar la canción de El Señor es mi pastor. Y ya ha sido toda la alabanza de esta semana, hermana Paquita. Llevamos una semana con mis hijas cantando esta canción todos los días. Y qué bonito entender cómo Él nos pastorea y qué bonita relación del Antiguo Testamento con David en el Salmo 23. A que Jesús aquí en el capítulo Juan tome estas palabras. Ok, esto de ser una oveja y tener un pastor es la descripción de una vida abundante. Y qué tremendo que esta semana que me tocó en esta lección, estar trabajando este material y tanta cosa, que veo y me encuentro con gente que no responde a un pastor, que se cree cristiana, que se cree salva, que se cree algo porque lee su Biblia, pero no rinde cuentas a un pastor. No tiene relación personal con un pastor. No se pone bajo la cobertura que Dios ha establecido de su cuerpo, la iglesia, porque los pastores no son idea de la religión. Jesús es llamado el príncipe de los pastores y él es el gran y buen pastor, pero ha dejado humanos encargados, elegidos por él, para apacentar la grey. Cuando le toca a Pedro al final, ya sé que me estoy adelantando, es un spoiler que ya se saben todos, ¿verdad? Pero me encanta al Pedro que negó 3 veces, decirle a Jesús 3 veces lo confirma. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Pastorea mis ovejas. ¿Me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Esa naturaleza del pastor está aquí escrita y hay características. Como son versículos, creo que todos los pudimos copiar. Vamos a irnos uno por uno. Hermana Paquita, por la que la tengo primero, léame lo que puso en el versículo 3. Léalo completo. El versículo 3, ya que completó el versículo. El versículo 1 al 6.
No, ¿Qué vamos a dice? saltarnos el resumen, no, donde dice, cuando describe a las ovejas nos da su descripción de los suyos, y abajito dice, Ah, ya. versículo 3, Ajá. léame el versículo Ajá. 3. Dice, y las ovejas oye su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y las Descripción, saca. bien, gracias hermana. Descripción número 1, de los que viven en una vida abundante, en una descripción de ovejas con pastor, una relación personal. Las llama por nombre. Y la otra maestra que da clase el domingo puso un video bien bonito con mis hijas, que en lugar de que el pastor cuente las ovejas diciendo 1, 2, decía Lola, Pancho, Ramón, así, oigan, se perdió Patricia. Y fue por la Patricia perdida mientras dejó a las 99. Todas las historias relacionadas a esta metáfora son hermosas. Muy bien, y esto es una relación personal, individual. Dios no vino a salvar familias, Dios no vino a salvar iglesias, Dios no vino a salvar países, vino a salvar individuos con nombre, apellido, características únicas en sus huellas digitales, en sus pupilas y en su código genético. Vino por ti, por mí, personalmente. Ok, Pita, ¿me puedes leer el 4? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Increíble. Hoy en el día tuve una plática sobre esto y, ¿saben? Un pastor no tiene por qué andar arreando ovejas. No las está correteando, no las está persiguiendo. El pastor sale delante y las ovejas le siguen. No cuestionan, no preguntan. Bueno, está válido preguntar y informarse, pero no es, y si mejor no, ya el pastor está haciendo, vamos tras él. Dice ahí, ¿y por qué? Porque conocen su voz, porque saben de qué está hablando, porque las ovejas creen que él es su protector, que él es su proveedor y le siguen. Y esto es una cuestión linda, una descripción de los suyos. Versículo 5, Eva, ¿me puedes leer, por favor? Claro que sí. ¿Ya me escuchan? Sí, te escuchamos. Perdón. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Afinemos nuestro oído. Eva falló en este tema. No tú, Eva, la Eva original, la de Adán, la de Génesis, ¿verdad? Esa Eva, y bueno, todos somos Eva en algún momento, porque andamos escuchando la voz del extraño, la serpiente, en lugar de la del buen pastor. ¿Qué pasa si una voz te dice, no, tú, no seas legalista, no te pongas a hacer tu tarea, o sea, vive la gracia? ¿Qué haces de esa voz? Huye de esa voz porque es una voz extraña. ¿Bien? Ok, mami, ayúdame con el 9. Dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Estuvimos viendo el tomo 0 de Nueva Vida en Cristo, y cuando Jesús no solo es el buen pastor, sino que también es la puerta, Él está ahí en la puerta como el acceso y como el que permite entrar, como también impide que entren enemigos. Es algo asombroso. Y además, ¿por qué crees, mami, que esa referencia al hallar pastos? ¿Por qué habla de los pastos? Porque el estar en Cristo, el que Él da el acceso, pues el pasto es algo que comen, es como el alimento. Entonces nosotros estaremos encontrando ese alimento que es una necesidad vital, pero digo, en el aspecto espiritual. Bien, no, sí. El pastor conoce a sus ovejas, sabe qué necesitan comer, qué pastos son los más agradables, qué temporada del año es, cómo han comido, cómo han parido, cómo han producido lana, que es el negocio del pastor, y sabe qué necesita cada oveja. Y hace unos meses mandé a los grupos de Progreso, no sé si te tocó, pero me lo puedes pedir, un video que se llamaba Cristianos Hambriados. Y él advertía que cuando tú estás comiendo de aquí, comiendo de allá, comiendo bajo cualquier línea doctrinal o cualquier línea de iglesia,
puedes caer en un envenenamiento o en una indigestión. Porque aunque el pasto es bueno, no tiene el cuidado y la medida de un pastor que te conoce, que te sabe cómo guiar, cómo llevar a los pastos verdes, a lo mejor de la comida y a la más alta nutrición y cuidado personal. Es más, debería haber algo, pastores, que no le hacen comer a tal oveja por ahora para que sane, para que tenga un cambio. Y bueno, cada pastor debe tener esa conciencia de sus ovejas. ¿Ok? Muy bien, avancemos. 14, ¿me lo puedes leer, Marce? Sí, aquí estoy. Perfecto. Marce y Amy, Amy otra vez, Jackie, Odelia, a ver si tienen ahí el 16. Si no tienen su libro o en la Biblia, lo pueden buscar. Juan 10, 16. Pero a ver, Marce, tú primero, el 14. Ok. Dice así, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Es el tema que hablamos en el 3, ¿no? Un conocimiento. Sí, yo las conozco y me conocen. Ida y vuelta, reciprocidad, pero comunión, compañerismo, seguimiento, ¿vale? Y entonces, ¿quién va a ser la voluntaria? ¿Jackie o Delia? Jackie ya desbloqueó su audio. Vamos, Jacqueline, léeme el 16. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¡Wow! Bien, elemento de sorpresa. Aquí enfrenta a los judíos con un tema interesante. Aquellas, otras ovejas, otro rebaño, otro redil, y se refería, ¿saben a quiénes? A nosotros los gentiles, en las que ya no hay división de pueblos, ya no hay judío, gentil, esclavo, libre, mujer, hombre, un pueblo, una fe, un Señor, y lo dice claramente Jesús, un rebaño y un pastor. ¿Bien? ¡Ay, qué bonito! Ya, avancemos. Salmo 23, memorízalo. Si alguien se supo Salmo 23 y dice, oye, ¿cómo voy a memorizarme? Bueno, este es uno de los clásicos. Practícalo. Haz ejercicios de memorización. Para eso es el ritmo 3. Y ahí te lo memorizas. Yo, mamá, me lo memoricé como a los 3, 4 años, ¿verdad? Mica te lo estaba memorizando a los 2, ya lo olvidó porque no lo he repasado. Sus papás de esa niña, quién sabe qué hacen, pero no le enseñan esos versículos. Pero verdad, hermana Paquita, que se sabe los de las lecciones de ahorita, ¿no? En Juan, hasta yo me aprendo con mis hijas. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Ay, maestro, sí me sirve su clase, ya vio muy bien. Día 5. ¿Qué pasó, mami? Perdón, me retiro. Buenas noches. Hasta luego, bye bye. Ok, día 5. Ya vamos a acabar. 3 minutos más y acabamos. El entrenamiento continúa involucrando a más discípulos. Me encanta, Jesús está trabajando con su gente y manda 70 personas. A veces nosotros no podemos ni con una, pero aquí Jesús está obrando de forma grande y los está enviando de 2 en 2, y esa es la forma en la que tenemos que hacer el ministerio, ¿ok? Jesús se regocija con los 70 como lo hizo con los 12. Les recuerda que en el conocimiento de Dios no se requiere ni sabiduría, ni entendimiento, ni estudios, ni escuela, sino tener la actitud de un niño. Y eso lo vimos en una semana anterior, ¿verdad? La actitud del niño, con las peleas internas. La semana pasada justo vimos cómo es un niño, que es dependiente, que no es inmaduro, es confiado, es crédulo, y las vimos hace una semana. Puedes ver el video en YouTube, ahí está. Ok, muy bien. El buen samaritano. Todos sabemos la historia. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue en sus dibujitos? ¿Alguien quiere mostrar sus dibujitos? Bueno, si no los quieren mostrar, me mandan foto por WhatsApp, yo sí los quiero ver. Muy bien, hermana Paquita. No, mándame la foto, no lo puedo apreciar tan bien desde acá. Me manda mi foto, pero yo sí le puse mucha sangrita al que golpearon ahí en mis dibujos, me puse un poco violento. Muy bien, hermana Eva. ¡Qué historia! ¿Y saben qué hice en el versículo? En el último cuadro, vean lo que yo dibujé. No dibujé, puse una frase. Ve y haz tú lo mismo. Esa es la gran lección del samaritano, porque el que le pregunta a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Son a veces preguntas que me hacen de, oye, eso qué bonito lo que hablas, pero ¿cómo debo de hacer eso? No, el prójimo es el que es el próximo. El que vive en tu casa, el que vive en las casas al lado de tu casa, el que vive en tu colonia, en tu vecindario, el que convives en tu trabajo, tu prójimo es el otro,
el cercano a ti, y aunque no esté tan cercano, el que está en China o en África, ¡ay! Nuestro misionero que se va a África. Si quieres más información del misionero que se va a Mozambique a predicarle a nuestros prójimos en Mozambique, África, qué emoción me da, porque nos compartió su testimonio y nos dio un reto evangelístico que me quedé con él desde el viernes. Él nos dijo, ustedes son copartícipes y corresponsables de lo que voy a ir a hacer allá en África. Y qué bonito cumplir la gran comisión en estas experiencias. Muy bien. Gracias. Vamos a orar. Un minuto para terminar. Paquita, ¿qué quieres comentar, por favor, antes de orar? Y alguien más, si quiere comentar, adelante. Yo tengo duda aquí donde dice la evangelización tiene 2 brazos poderosos. ¿Sí? Ahí yo puse discipulado, pero el otro no supe qué responder. ¿En qué página es, Paquita? Perdóname. Es 238. 238. El día 5. Ah, ok, sí. La evangelización tiene 2 brazos poderosos, el discipulado y la proclamación. Ok. Proclamación del evangelio. Sí, estaban ahí en un griego raro como camaropnico, no era nada de eso. A mi papá le gustaba ese juego de letras, ¿verdad? Proclamación. Proclamar el evangelio y discipular. ¿Y qué creen? No saben. Gracias. No, de que hace 10 minutos antes de iniciar el estudio, me decían esa pregunta. Estaba hablando con alguien y me decía, ¿cuál es nuestra tarea? ¿Cuál es tu objetivo con la gente? Y dije esas 2 cosas, predicar el evangelio y hacer discípulos. Si tú no estás haciendo eso en tu vida, pon atención. Si tú no estás haciendo que los demás hagan eso en su vida, pon atención. Porque todo lo demás es temporal, es perecedero, no va a durar y no va a servir. Nuestra única misión es proclamar al que se nos ponga enfrente y decirle, y no convencerlo, ese es trabajo del Espíritu. No convertirlo, eso es trabajo de Dios. Tú le tienes que contar lo que hoy viniste a aprender este estudio, ¿verdad? Última pregunta, ¿a quién le vas a compartir lo que estás aprendiendo? Proclamar. ¿A quién le vas a decir lo que dice aquí? Ven y ve. ¿Dónde página? En la 240 de Natanael Bartolomé. ¡Wow! Sí, uno de los primeros discípulos. Ve. Ven y ve, cierto, si no le puedes compartir, dile, oye, ven y ve. Ven el domingo y ve, ven el miércoles, ven el lunes, y algo puede quedársele, pero también haces ejercicios. Vamos a orar, ya tenemos 5 minutitos sobre el tiempo, oremos y a seguir haciendo nuestra tarea. Viene una semana 25 muy interesante, cada día, cada momento, aprovechalo. Vamos a orar. Dios, ¿cuántas gracias te doy? Porque tú eres un Dios asombroso que nos muestras cómo debemos vivir nuestra vida dependiendo de ti como nuestro buen pastor, pero también recordando que somos una comunidad como veíamos una semana anterior y que las actitudes que podemos reflejar entre nosotros mismos hablan mucho de dónde están nuestros objetivos y dónde están nuestros deseos. Señor, ayúdanos a poder encarnar estas palabras que son tu vida, que fueron testimonio de lo que tú hiciste, y que historia tras historia, versículo tras versículo, ejemplo tras ejemplo, podamos reconocerte a ti como el único Señor de nuestras vidas. Permítenos, Señor, no solo crecer de esta forma espiritual e intelectual, de tener mucho conocimiento, sino que también podamos crecer en obra y en misión de ir y compartirle a alguien más todas tus bondades y todas tus maravillas. Danos, Señor, ese ímpetu, danos, Señor, esa valentía, y permítenos predicar y proclamar tu evangelio y hacer discípulos. Uno a la vez. No se trata de cambiar el mundo, de transformar un país, se trata de ir por ese que necesita escuchar de ti, y tú vas a hacer la obra, siendo nosotros fieles en acompañarte de cerca y en poder entender que ese es el propósito para cada uno de los que habitan este planeta. Y si tú lo hiciste con nosotros, estoy seguro que alguien más puede pasar por ese proceso. Te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.